Getsemaní, parte 6. Los discípulos miraban mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron en derredor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y temerosos de que se les escapase todavía. Volvió el Redentor a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido pruebas de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta ¿a quién buscáis?, volvieron a contestar: a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo: os he dicho que yo soy, pues si a mí buscáis, dejad ir a estos, señalando a los discípulos. Sabía cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando entró la turba en el huerto, iba delante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores, diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús. Le tomó de la mano como un amigo familiar, diciendo: salve, maestro. Le besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le habían abandonado la honra, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no podía resistirle. Jesús no rechazó el beso del traidor. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de aquel que había estado glorificado ante sus ojos tan poco tiempo antes. Se apoderó entonces de Jesús y procedió a atar aquellas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de aquel a quien amaban. En su ira, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, libró sus manos, aunque eran sujetadas firmemente por los soldados romanos, y diciendo: dejad hasta aquí, tocó la oreja herida y ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión en lugar de cada uno de sus discípulos. Pero los discípulos se preguntaban: ¿por qué no se salva a sí mismo y a nosotros? Contestando a su pensamiento inexpresado, añadió: ¿cómo pues se cumplirían las Escrituras que así conviene que sea hecho? ¿El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo que beber? La dignidad oficial de los dirigentes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados. Así que los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¡Qué compañía para estos dignatarios! Una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una fiera. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Jesús fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, no se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas saetas del Todopoderoso.
con dignidad dijo: salisteis contra mí con espadas y palos como contra un ladrón. Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí, había dicho, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. San Juan capítulo 16, versículo 32. Con esto hemos llegado al final del capítulo 74 del libro El deseado de todas las gentes. El día de mañana continuaremos con el siguiente capítulo titulado Ante Anás y Caifás. Acompáñenme en esta oración. Te agradecemos, Padre amado, porque este nuevo día tú nos regalas. Permítanos tener en nuestra mente estas palabras, esta historia, sabiendo, Señor, todo lo que tú hiciste para salvarme a mí, para salvar a quien está escuchando en estos momentos. Con el perdón de nuestras faltas y pecados, pedimos, Señor, tu compañía en el nombre de Jesús. Amén.